Muy buenas tardes, compañeros. En este momento vamos a hacer la socialización de la práctica número 2, ¿vale? Secador de bandejas. El grupo está, en este caso, conformado por Valentina Aguilera, Josman Capacho, Camila Ortiz y quien les habla, Ronald Espinosa. Vale. La socialización va a estar dividida en 6 partes. Primero vamos a hablar de los conceptos básicos, ¿vale? Segundo, de la metodología. Tercero, del manual de la práctica. El cuarto va a ser el diseño experimental. 5 preguntas orientadoras para el desarrollo y 6, la explicación del formato de práctica. Bueno, primero, los conceptos. Algo que debemos tener muy claro es qué es la humedad. Y la humedad en este caso la podemos definir como la cantidad de agua que impregna un cuerpo, ¿sí? Ya sea un cuerpo sólido o un cuerpo o pues, un volumen de gas. En este caso lo definiríamos como la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera. Esta pues puede variar dependiendo de las condiciones, ¿vale? Climáticas de cada región. Si hay un río o una fuente hídrica cerca, si tenemos demasiada o poca vegetación, si en este caso se encuentra a una altura determinada, ¿vale? Con respecto a la superficie de la Tierra. Encontramos dos tipos de humedades, ¿vale? En las que podemos en este caso resumir en qué estados, qué tanta cantidad de agua hay en presente, ¿sí? Una es la humedad relativa, ¿vale? La cual es la capacidad del aire que tiene en este caso, pues, bueno, el aire o el cuerpo para almacenar agua, ¿vale? Esta se define en porcentaje, y la otra es la humedad absoluta, la cual es la cantidad de masa de agua que hay presente en ese cuerpo. Hay otros tipos de humedad, que en este caso sería la humedad en base seca y la humedad en base húmeda, y también pues la humedad porcentual, pero estas en últimas vienen siendo derivadas de estas mismas. Ahora, la operación de la que nos vamos a centrar es en la de secado de sólidos. Como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es retirar, mediante esta operación unitaria, vamos a retirar la humedad presente en un cuerpo sólido, ¿sí? Estos, pues dependiendo del tipo de proceso que vayamos a realizar, existen diferentes tipos de secado. El que hay actualmente presente en el laboratorio es un secador de bandejas, el cual pues es mayormente utilizado en la industria alimentaria. También tenemos secadores centrífugos o secadores de tubos. Como les digo, esto depende en este caso del proceso que vayamos a hacer y el requerimiento que tengamos. Ahora, otro concepto muy fundamental en este caso es qué es la temperatura de bulbo. Existen dos tipos de temperatura, una es la temperatura de bulbo húmedo y otra es la temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo húmedo, ¿vale? Es la temperatura más baja a la cual podemos empezar el proceso de evaporación. Como tal, el proceso de medir la temperatura de bulbo húmedo es lo que conocemos por un enfriamiento por evaporación. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos un termómetro, lo envolvemos en un algodón mojado, sí, normalmente, o en una malla húmeda, y a medida que ésta se vaya secando o se vaya evaporando el agua presente de esta, la temperatura del termómetro va a disminuir. Esto debido a que las moléculas de agua con mayor energía se van a ir evaporando, y las que van a quedar, que son más pequeñas, tienen menos energía cinética, por ende su temperatura va a ser menor. Y esto va a hacer que pues disminuya lo que es la temperatura del termómetro. Esta temperatura ayuda mucho a medir la cantidad, para medir la humedad relativa que hay presente en el aire. A mayor humedad relativa, mayor va a ser el enfriamiento. Y la temperatura de bulbo seco, pues es la temperatura que conocemos normalmente a la que se encuentra el aire, es decir, a la que medimos en un termómetro convencional, ¿vale? Sin ningún tipo de modificación. La metodología. Bueno, en la metodología está el paso a paso para el desarrollo de la práctica. Lo primero que vamos a realizar es la preparación del material a secar. Dentro de esta preparación tenemos el lavado y pelado del material a secar. Esto es un proceso opcional. Se puede llevar a cabo o no, pero hay que tener en cuenta que si se realiza el lavado, se debe realizar un correcto secado de dicho material. El material debe ser cortado en pedazos de 2 centímetros por 2 centímetros y un espesor de 2 milímetros aproximadamente. Y se deben cortar tantos trozos
que deben cubrir un área aproximadamente de 20 centímetros por 20 centímetros. Toma de pesos del material a secar. Se debe pesar la bandeja tipo malla vacía. Posterior a ello, se debe agregar el material a secar, teniendo en cuenta el cuadro de 20 centímetros por 20 centímetros. Y posterior a ello, se debe pesar la bandeja tipo malla con el material a secar. Se debe pesar el vidrio reloj vacío y posterior a ello agregar uno de los pedazos del material a secar y realizar el posterior toma de peso. Siguiente. El vidrio reloj con el pedazo de material a secar se lleva a la estufa. Allí se pone a secar a 120 grados Celsius y durante 4 horas o pues lo que dure la práctica. La bandeja tipo malla, por otro lado, se lleva al secador. Se realiza el respectivo ajuste de la tapa de la cabina, se aseguran las tuercas tipo mariposa y se ajusta la balanza en la parte superior del secador con las pepitas o contrapesos. Esto se puede realizar de la mano de los técnicos que están en el laboratorio. Siguiente. El arranque del equipo. Se lleva a cabo de la mano de los técnicos que están en el laboratorio y se realiza la apertura del paso de energía del taco principal, dando energía al tablero de controles. Se realiza el encendido de la turbina que suministra aire al secador. Se lleva a cabo el encendido de las resistencias eléctricas de precalentamiento y la apertura de válvula de suministro de vapor al secador. Siguiente. Se deja salir el condensado que hay dentro de la tubería. Este condensado se deja salir hasta que hay un cambio de temperatura. Cuando se realiza este cambio, se cambia el balde y se inicia el cronómetro. Se pone un nuevo balde para la recolección del condensado. Tan pronto se hace el arranque del cronómetro, cada 5 minutos se tomarán datos. ¿Qué datos se tomarán? Se tomarán los datos de las temperaturas del tablero y cada 5 minutos se cambia el balde. ¿Con qué fin? Con el fin de medir el volumen del condensado y se tomarán datos de la balanza. También en cualquier momento como tal de la práctica, se deben tomar los datos de la velocidad del aire de entrada y de salida. La práctica acaba cuando la balanza no cambia su posición en 4 datos seguidos. Siguiente. Bueno, esta parte del manual de la práctica va a incluir entonces lo que es el diseño experimental, las preguntas orientadoras y la explicación del formato de práctica. Con respecto al diseño experimental, tenemos un diseño 2 a la K, es un diseño factorial completo y pues se deriva de uno de los que son más empleados en estudios de ingeniería e investigación debido a que son pues simples de implementar, comprenden un número menor de pruebas experimentales y pues demandan también una menor cantidad de recursos. Esta fue la metodología que seguimos para plantear el diseño 2 a la 2 en este caso. Primero se escogen las variables principales del diseño y los niveles para cada una de ellas. Ese es un paso muy importante y pues exige que uno sepa mucho del tipo de experimento que se va a hacer. Segundo, se asignan los niveles de las variables como bajo y alto. Normalmente el nivel negativo pues es el nivel más pequeño cuantitativamente y el positivo es el mayor cuantitativamente. 3 es asignar códigos a los niveles. Aquí se recomienda pues en especial que se siga la convención desarrollada por Yates, como la tabla que se ve en la imagen. Cuarto, elaborar la tabla del diseño experimental. Esta tabla pues considera todas las combinaciones posibles de los niveles de las variables. 5, se estiman los contrastes y los defectos, que esto básicamente se va a hacer cuando ya se tengan todos los datos, para estimar si los dos factores que nosotros planteamos tuvieron un efecto como tal en la variable de respuesta. Luego se formula el modelo ANOVA y pues se interpretan los resultados. Este es el diseño experimental 2 a la 2 para el secador de bandejas. Las dos variables son temperatura y velocidad de succión del aire. La temperatura tiene dos niveles, 75 y 85, y la velocidad de succión 6 y 7. Este experimento cuenta con 2 réplicas y 4 tratamientos en total.
5. Preguntas orientadoras a la práctica. La primera es de qué forma se puede evaluar el efecto de la temperatura de secado y se les pide a los estudiantes que propongan una manera de disminuir el tiempo de secado de las muestras. También, cómo es el comportamiento de la velocidad de secado en cada tratamiento o en cada muestra y pues a qué se puede ver la diferencia entre cada uno de los tratamientos que se plantean. Y por último, la explicación del formato de práctica. Bueno, para el formato de la práctica encontrarán un documento tipo RAR con dos archivos adjuntos. El primero es un libro de Excel y el segundo es un documento de MATLAB tipo Lightstream. Entonces, para el libro Excel se encontrarán con tres hojas de cálculo. La primera llamada datos de la muestra, en donde simplemente tienen que digitar los datos que se obtuvieron durante la práctica. Es decir, en la parte grupo se pondrá el grupo correspondiente, la muestra con la que se trabajó y pues con la temperatura con la que se está trabajando. Igualmente, datos como masa de bandejas, masa de bandejas más muestra húmeda, son datos que se tienen que digitar manualmente. Igualmente ocurre con esta tabla. A medida que se vayan tomando los diferentes datos, pasados 5 minutos deben digitarse en esta tabla que tenemos aquí. Y en la posición de la balanza simplemente digitan el número de líneas que hayan visto en la parte superior. La segunda hoja de cálculo se llama cálculo de energía y aquí simplemente se van a realizar los cálculos correspondientes a la energía utilizada del equipo. Aquí los datos que se tienen que poner son la densidad del aire, que depende de las condiciones atmosféricas en ese momento, y pues demás datos. Finalmente, pues se concluye con una hoja de análisis y conclusiones que pues después de haber ejecutado el live y de haber terminado la práctica se deben visitar aquí en esta parte. Ahora bien, en el archivo de MATLAB, el live encontrarán el siguiente documento. Se deben poner los nombres y el código de cada uno de los estudiantes y pues aquí está especificada todas las instrucciones que tienen que seguir. Algo importante a tener en cuenta es que la script y el libro en Excel deben guardarse en la misma carpeta para que el código pueda correr correctamente. Ahora bien, unas indicaciones adicionales que deben tener en cuenta es que los rangos con los que se está trabajando deben ser modificados de acuerdo al número de datos que hayan obtenido. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si solo se obtuvieron 10 datos, entonces los vectores P1 y T1 van a cambiar. Para este caso, el vector P1, si solo son 10 datos, el rango entonces iría de P11 a P21. Lo mismo aplica con el vector T1. Si solo se obtuvieron 10 datos, entonces el rango del vector iría de F11 a F21. Para esta línea de código, aplica lo mismo. Si solo se obtuvieron 10 datos, entonces esta línea de código que vemos aquí no iría de F1 de 1 a 21, sino iría de 1 a 10. Ahora, algo importante a tener en cuenta para que el código debe correr correctamente es que debe ser corrido paso por paso. ¿Esto por qué lo digo? Porque va a haber una parte en donde tienen que digitarse las funciones manualmente, como es en este caso. Aquí A, B y C corresponden A, B, C y D corresponden a los coeficientes del polinomio que se le tenía anteriormente. Este polinomio es el que van a obtener aquí, W. Ahí también están las instrucciones de cómo se debe leer el polinomio en términos de una función y simplemente se digitaría en esta parte de acá. Igualmente, en la siguiente línea de código que es esta, se debe digitar el polinomio nuevamente manualmente. El polinomio que se tiene que digitar es DW, por eso digo que tienen que digitar paso por paso para que puedan apreciar de esto el polinomio correctamente. Si al momento de ejecutar el código les aparece un error, pues simplemente pueden colocar estas líneas de código como comentarios para que no afecte directamente la ejecución del mismo. Bueno, pues lógicamente cuando terminen de ejecutar el código van a aparecer diferentes gráficas y la van a analizar y colocar directamente el análisis en la hoja de cálculo de Excel. Y pues eso sería todo.